Saludos, sean todos bienvenidos. Bueno, el día de hoy nos encontramos acá pues, con el objetivo de compartirles esta imagen o esta representación. Explico dos cosas. Primero, el origen de la imagen. La imagen viene de la obra del artista mexicano Miguel Covarrubias. El señor dedicó parte de sus 56 años de vida a hacer trabajos de arqueología en el territorio mexicano, en su tierra. Y él se enfocó en lo que hoy se conoce como la cultura olmeca. Siendo el ilustrador, pues hizo ilustraciones de todo lo que encontraba, todos los vestigios, más los que llegaban a él pues, por medio de terceras personas, siendo él una persona interesada en el tema. Él, de su herencia, lo que quedó después de su fallecimiento fue un libro con unas ilustraciones de todos los trabajos que había hecho sobre la cultura olmeca, ¿verdad? De esas ilustraciones pues saqué este glifo que ven. Ahora, lo segundo, la interpretación. La interpretación es posible gracias a que se disponen de traducciones al castellano de los glifos egipcios. Estas traducciones las hizo el señor Alexander Eleazar mayoritariamente en el libro titulado Los Payos. ¿Cuál es el método? El método, cito textualmente a Alexander Eleazar, es el siguiente, dice: la expresión correcta para designar a los jeroglíficos sería la de imágenes, proporcionando valores fonéticos que recuerdan expresiones usuales del lenguaje. Obviamente del lenguaje del momento en que se hizo el gráfico. Entonces el otro punto clave para la interpretación es el lenguaje. También nos dice el autor que el lenguaje que conserva mayoritariamente esa esencia de ese primer lenguaje que utilizaron los antiguos es el euskera o el vasco, que conserva cerca de un 80% de las voces o los términos que se usaron en la tierra desde hace 15.000 años, que fue la llegada de los payos a este globo. Bueno, entonces teniendo esto en cuenta, pues proseguimos ahora con la interpretación. El primer término es una luna, entonces da la voz de Alum. Pero Alum se compone de Al, que es poder, que hoy en euskera se escribe con H, a Al, y Un, que es une, que sería extremo, fin, límite, que se traduce como final. Entonces Alum sería el poder final. Este glifo con forma de rastro, un rastro zigzagueante, Alexander Eleazar en el libro Los Payos lo lee como Adsen, que da las significaciones al castellano, traduciendo del euskera de fin, final, término, último. La barra horizontal es Isan, que es hoy en euskera ser, estar o ocurrir, y que vino de estar acostado, ¿no? De estar en forma horizontal de la cruz, ¿no? De aquí Isan, aquí descansa. El siguiente glifo puede tener dos lecturas. Una es que sea una especie de contenedor, que en ese caso sería onsi, y la otra es que esté abrazando, como la opción de abrazar, que es la que yo creo más correcta, por extenderse las dos manos, los dos miembros del personaje hacia arriba. Entonces creo que es la más correcta, sería besarca, que daría la voz de abarcar. Pero si fuera onsi, daría la voz de recibir, o de receptáculo, de ser un contenedor, en fin, de recibir.
La otra lectura es los glifos de la parte superior, pues se diferencian del resto del personaje, y el lugar donde entran en contacto con el personaje también tiene una lectura. Ese lugar se leería Burugain, que es Buru, que es cabeza, y Gain, que es encima, o sea, encima de la cabeza. Y el último símbolo, pues ese símbolo lo lee Alexandre Eleazar, que sería la W, que es el símbolo que utilizaban para la voz payo. Entonces, la primera posible interpretación sería Alun, Alsen, Isan, Besarca, Burugan, Payo, que al castellano sería: el poder final abarca el acabamiento de las ciudades capitales de los humanos de Pa. Donde ese Alun es el poder final, Besarca es abarcar, Alsen y San es como es eso, acabar. Y San es, Alsen es fin, y San es estar, ocurrir ahora o en el futuro. Pero como ese Alun era más como miren payos, miren, recuerden que tienen la luna sobre sus cabezas, tienen Alun, el poder final está sobre sus cabezas. Entonces es algo a futuro, ¿no? Y la otra interpretación sería leyendo la primera lectura de arriba hacia abajo, la segunda sería de abajo hacia arriba. Entonces sería Payo, Burugan, Onsi, Isan, Alsen, Alun, que sería las capitales, que es Burugan, las capitales de los humanos de Pa, que sería Payo, Burugan. Y ese Burugan sale de esto aquí, de Burugan. Ons, que sería recibir, la capital. Y ese Payo, pues es humanos, varones y hembras de Pa, o del sol. Entonces sería Payo, Buruga, Ons, Isan, Alsen, Alun. Las capitales de los humanos de Pa recibirán su fin con el poder final. Entonces, como vemos, es una clara alusión al juicio final, ¿verdad? Bueno, dejamos hasta aquí, seguimos en otro video. Chao.